Saludos a todos, bienvenidos a esto que es la entrevista aquí en despertar.cr. En esta oportunidad para continuar con un tema al que le hemos venido, o con unos temas a los cuales le hemos venido dando mucha discusión por la trascendencia que tienen para el país. Recordarán ustedes que hace unos meses presentábamos acá un foro de los de Funda Verde en que participó el ingeniero Olman Vargas, que nos dejó algunos puntos muy importantes en relación con la parte de infraestructura vial. Bueno, ese es solo un ámbito, porque el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos presentó recientemente, estamos hablando de hace casi 2 meses, este documento que ellos han denominado Pensar en Costa Rica. No es nuevo. Este proyecto lo trae el colegio, me parece que desde el 2010, y en esta ocasión se lo han presentado a los candidatos presidenciales que estarán en la contienda que culminará el próximo domingo 1 de febrero del 2026. Es un documento muy interesante, es además muy amplio. Cuando hablamos del Colegio Federado de Ingenieros, de repente la gente piensa en carreteras y puentes, pero no, es un documento mucho más amplio. Nosotros vamos a abordar apenas una fraccioncita de la propuesta y procuraremos abordar otros temas en otro momento. Para eso está con nosotros en esta ocasión don Luis Jack. Lo recordarán muchos como viceministro de Obras Públicas y Transportes, como ministro de Obras Públicas y Transportes, muchísimos años en la función pública. Él ha sido el facilitador de este documento en el que han intervenido profesionales de altísima calidad del Colegio Federado de Ingenieros. Don Luis, gracias por estar con nosotros para hablar un poco sobre el contenido, sobre todo propositivo de este documento. Muchísimas gracias a ustedes más bien por la oportunidad. Y bueno, aparte de que siempre para mí es muy satisfactorio colaborar con el Colegio Federado, siempre me he vinculado a las actividades y a las razones de ser, de existir del Colegio Federado. Y en esta oportunidad, pues a pesar de que ya hace años que estaba, creo yo, medio retirado, el colegio me invitó a colaborar en el desarrollo de esta última versión del proyecto Pensar en Costa Rica, lo cual le agradecí mucho y al cual le he dedicado en este momento ya un poco más de un año. Es un documento que contiene temas de interés para los miembros del Colegio Federado, tanto en las ingenierías como en la arquitectura. Trata sobre 10 temas. Y por lo que usted está diciendo, pues yo creo que ahí hay 5 temas de los 10 que están relacionados un poco con el tema de la movilidad, me imagino que conversaremos un poco sobre ellos. Hay otras áreas de interés en el documento, de manera que tratamos en esta oportunidad de cubrir áreas de interés a la vida pública, pero sobre todo en áreas en donde el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y sus miembros se sienten en condiciones de poder contribuir y aportar, dar opiniones y hacer recomendaciones a los futuros gobernantes y tomadores de decisiones del país. Y claro, pueden haber diferencias de criterios, incluso entre los mismos miembros del colegio, pero nadie duda de que son en las 5 diferentes áreas que están involucradas en el colegio, profesionales de altísima calidad que por su misma experiencia pueden hacer ese aporte. Don Luis, vamos a hablar primero de la parte de infraestructura y lo vamos a ir ligando con el tema de movilidad de personas y de movilidad de carga. Muy bien. Que es fundamental. Pero antes de entrar en aspectos propios del documento, yo quisiera preguntarle ¿por qué es que en Costa Rica duramos tanto haciendo las obras públicas? La circunvalación que digamos que recientemente terminó, arrancó en el 78.
con la Ruta 1 llevamos una historia de terror. Con la carretera a San Carlos llevamos una que no sé cómo llamarle porque no es de terror, es lo que le sigue a lo que le sigue a lo que le sigue después de eso. Y así podemos seguir enumerando. Se ha sumado a la lista la ampliación de la 32 en el tramo entre el cruce de Río Frío, en Zarapiquí, y la intersección a Moín en Limón, sí, que señor. Ha sido una historia pero pavorosa. Sí, sí. ¿Por qué no incluye a la Florencio de una vez para completar la lista? Bueno, la Florencio del Castillo. Yo estuve hace unos días, fui a Cartago. Qué cosa más deprimente. Terrible. Yo decía, pero la gente que vive en Cartago tiene que soportar esto todos los días. Dios mío, yo no sé si yo podría. ¿Por qué nos cuesta tanto avanzar en esto? Y lo digo de la siguiente manera. Uno va a Panamá y ve que no les cuesta tanto. Deciden hacer una cosa y se hace. Sí. Uno va a Nicaragua y ve que deciden hacer una carretera y la hacen. Pues nosotros, si la propuesta no tiene 30 años dando vueltas, no hay ninguna posibilidad de que la empecemos. ¿Por qué? Bueno, vean, me está provocando con esa pregunta un riesgo, que es de que gastemos mucho tiempo hablando sobre las razones, porque no es una razón, son múltiples razones las que intervienen en esa ineficiencia de la gestión del sector público, ¿verdad? Voy a tratar de resumírselo. Básicamente voy a decir de que, en primer lugar, fallamos en la etapa de planificación del proyecto. Cuando un proyecto se planifica, usted tiene que llevarlo a un nivel de conocimiento, de estudios suficiente para que cuando pase a la fase ejecutiva no encuentre traspiés o problemas que debieron de haberse resuelto en la etapa pre-inversión. Entonces, por ejemplo, cuando se empezó con la 32, no estaba bien analizado el proyecto desde el punto de vista de la disponibilidad del derecho de vía. Y entonces resulta que se tramita un crédito con el Exim Bank de China, se procede a firmar un contrato con unas reglas de financiamiento que también podemos hablar como factores de complejidad, y empieza a trabajarse y empiezan a salir los problemas de que el derecho de vía que existe no es suficiente para poder materializar la obra. Entonces, ese es un problema, deficiencias de los estudios de factibilidad en la etapa de preinversión. Otro factor muy importante, la estructuración financiera de los proyectos. Si usted, cuando hace una obra, puede ser ejemplos hasta tan sencillos como una casa o un edificio, si usted no tiene bien claro cuánto le va a costar aquello y no tiene resuelto su estrategia financiera, puede verse en problemas de que se le retrasen las obras porque la plata no le alcanzó y tiene que ir a refinanciar o ir a renegociar un crédito o buscar una contrapartida en el caso de la obra pública que no está disponible. En fin, el problema de la estructuración financiera es otra variable muy, muy importante. Y pues la tercera, que es en la fase ejecutiva, que es donde entran en juego factores como la calidad de la inspección de la obra por parte del dueño de la obra. Y el dueño de la obra, si es el Estado, generalmente contrata a empresas para que le supervisen al contratista, ¿verdad? Pero también muchas veces ocurre que ese proceso de inspección no funciona adecuadamente. Entonces ahí hay tres o cuatro factores que van afectando esto. Y hay otro que es muy importante, y es los cambios en el objetivo final del proyecto. Por ejemplo, usted menciona el de San Carlos, que yo creo que ese es la película de terror de tipo Boris Karloff, ¿verdad? O Drácula, una cosa así, porque más de 50 años. No, es una cosa impresionante. Horrorosa. Pero ¿qué pasó en ese proyecto, por ejemplo? Le cito un factor nada más. En medio de un proceso constructivo, alguien decidió ampliarle de 2 carriles a 3 carriles. Ya estaba en medio de construcción el proyecto. Y ese cambio implicó la necesidad de hacer una reingeniería, un rediseño, implicó unos volúmenes de movimientos de tierra terribles, y entonces encareció el proyecto, lo retrasó,
y la estructura de ejecutiva del proyecto no estaba en condiciones. Entonces no se vale hacer cambios a los diseños del proyecto en medio del proceso constructivo cuando ya usted está ejecutando. En la 32 se pensó y se diseñó únicamente lo que era pensando en la ruta directa de San José a Limón, como si no hubiera nada a ambos lados a lo largo de la vía, ¿verdad? Como los intercambios para entradas y salidas de la autopista, las obras asociadas al manejo de la salvaguarda de la naturaleza, los pasos para animales, los pasos biológicos, no recuerdo el término correcto. Esas cosas no se tomaron en cuenta, entonces usted no tenía una factibilidad bien hecha del proyecto. Entonces, si usted las cosas las hace mal y empieza mal, van a terminar mal. Eso es casi que garantizado, ¿verdad? Porque hay que entender que estos proyectos de infraestructura en general son proyectos muy largos. Bueno, y está el otro factor, el factor político. Son proyectos que por su duración natural, aunque no pasara nada malo, siempre van a tardar por lo menos de unos 8 o 10 años, dependiendo de la magnitud del proyecto, por supuesto. Y entonces, si hay cambios en la voluntad y en la visión política de la administración correspondiente, más se complican las cosas, porque puede haber decisiones políticas que contravienen las previas y afectan evidentemente lo acabamos de ver con la Ruta 1. Bueno, por ejemplo, sí, realmente. La Ruta 1, bueno, empezó, me acuerdo, por ahí del 2012, 2013, porque se había firmado un contrato con OAS, una concesionaria brasileña, ¿verdad? Bueno, se decidió por presiones de... La gente de San Ramón desinformada. Así es, la gente de San Ramón, en el Frente del Oeste, llegó y presionó al gobierno y cancelaron la concesión. Hubo que indemnizar al concesionario, porque que supuestamente estaba todo muy mal ahí. Se entró en un periodo ahí de inanición o inactividad. Se formó un fideicomiso en el Banco de Costa Rica que tampoco funciona bien. Es que cuando usted empieza a improvisar y hacer las cosas así sin analizar bien todo lo que es la conceptualización de un proyecto, se está invitando a tener problemas, ¿verdad? No quiero que nos alarguemos en esta parte porque hay conceptos muy interesantes en el documento, pero sí quiero redondear una cosa, porque yo tengo una inquietud alrededor de esto. Yo considero que es un error, quiero conocer su criterio, que se contrate diseño y construcción en relación con un proyecto. En teoría eso es para ganar tiempo. Lo que pasa es que si yo no sé qué es lo que quiero construir, claro, yo puedo saber que es una carretera, pero si yo no he definido las características de esa carretera, yo sé que algo se ve en la preinversión, pero cuando se contrata diseño y construcción, ¿no es ese más bien un riesgo mayor? No necesariamente, porque tenemos que hablar de dos tipos de diseño. Cuando usted hace un estudio de factibilidad de un proyecto, que es una actividad del periodo de preinversión, usted tiene que hacer un diseño de factibilidad. Es decir, voy a ir desde aquí hasta allá, voy a pasar la carretera por acá, quiero hacerla en 2 carriles, las pendientes máximas de tal o cual cosa, voy a ocupar tantos puentes, y hago un diseño de factibilidad. El otro diseño que se contrata con construcción es el diseño para licitar. Es el diseño con planos y especificaciones suficientes para que el contratista, si es que fuera un contratista el que construye y alguien el que diseña, para que el contratista pueda hacer su cálculo y su oferta. Pero si usted tiene un buen diseño a nivel de factibilidad, ya usted sabe por dónde va la carretera y qué condición debe tener. El diseño básico para poder hacer inclusive una estimación de la inversión necesaria a nivel de factibilidad. Entonces, usted puede decir, bueno, yo voy a contratar una empresa para que con el diseño de factibilidad me haga el proyecto completo, diseño y construcción
conjunto, pero ya tiene una base de factibilidad. Él no puede ir en esa nueva etapa de diseño a cambiar las reglas del diseño que estaba definido en la etapa de factibilidad. Y efectivamente sí, la ventaja de hacer obras por contrato, diseño y construcción, es porque se ahorra mucho tiempo en el proceso constructivo, en la fase ejecutiva del proyecto. Vamos al documento del proyecto Pensar en Costa Rica. En la parte de infraestructura vial, bueno, aclarando una cosa que siempre hemos dicho y que viene también en el documento, en que todo no pasa por construir carreteras, porque además no se puede, pero se resalta, digamos, que un plan que se esbozó hacia 2011-2012 y que definía una serie de obras prioritarias para el país con niveles de inversión vinculados con el Producto Interno Bruto, y no se ha cumplido. Sí, bueno, los niveles de inversión andan por debajo del 25% en relación con lo que se ha estimado, creo que decía 22 el informe, de hecho. Este estudio que se hizo, que se llama el PNT, el Plan Nacional de Transportes, se hizo basado en primer lugar en planes estratégicos sectoriales y planes nacionales de desarrollo desarrollados por Mideplan y la Dirección de Planificación Sectorial del MOB. El PNT dijo y estableció que para ese horizonte y para esas expectativas de inversión en la infraestructura se estimaba una inversión asociada del orden del 4% del PIB, ¿verdad? Eso fue lo que se dijo, 4% anual. Vamos a hacer la aclaración, porque si no digo anual, entonces alguien va a decir, no, entonces que de uno en uno, y no, es 4% anual del PIB, lo que supuestamente habría que invertir para materializar ese plan. Y la realidad, y eso ya hay varios documentos y publicaciones del colegio, que demuestra que si acaso hemos hecho es acercarnos al 1% anual. 0.9 creo que es el año que nos ha ido mejor. Entonces usted dice, hey, ese es el 25% que dice usted. Estamos invirtiendo la cuarta parte, en el mejor de los casos, de lo que debiéramos de invertir para ejecutar ese plan. O sea, en castellano antiguo, como digo yo, no estamos ejecutando el plan, ¿verdad? Ahora, es que el gobierno no da la plata. Bueno, es que tal vez el gobierno no tiene la capacidad para financiar para invertir el 4%. El Plan Nacional de Transportes tampoco dice que es obligación que ese 4% se origine en los fondos públicos, ni por criterios presupuestarios operativos, ni por la vía del endeudamiento. Entonces, no lo dice. Lo que dice es que un plan de esa naturaleza requiere invertir del orden del 4% del Producto Interno Bruto. En consecuencia, ¿qué es lo que hay que hacer? Es entender eso y que si el gobierno lo que más puede aspirar por inversión directa es el 1%, pues entonces habría que pensar otras estrategias para complementar esa inversión con otros mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos? La vía concesional, las alianzas público-privadas, ¿verdad? Y otro tipo de mecanismos contractuales que hay, abrir otras fuentes de inversión, por ejemplo, los fondos de pensiones del país. Creo que ayer o hoy leí una nota de unas ideas para que el fondo de pensiones que manejan los bancos, creo que el Banco Popular es el que tiene unos niveles de los más altos, esos fondos podrían perfectamente ser considerados como una estrategia para aportar inversión al desarrollo de la infraestructura del sector público. De manera que ese es el problema. El error es creer que el 4% tiene que salir de las finanzas naturales públicas vía presupuesto o vía endeudamiento. Y no están saliendo de ahí, ni está saliendo de otros frentes. Hasta ahora hay una sola carretera concesionada en este país. Claro. Ha habido mucha discusión en torno a ello. Así es. No se ha aprovechado el mecanismo. Una empresa privada, y lo reseñan en el documento, y ya lo sabíamos también, presentó un proyecto para la Florencio del Castillo. Así es. Se trajeron abajo la propuesta, la rescataron. Así es. La rescataron, pero no está claro si realmente la rescataron o no. Está en el aire. Así es. Y mientras tanto el caos en esa ruta del que hacíamos referencia al inicio. Así es. Nos cuesta mucho tomar las decisiones. Usted decía ahora que el fideicomiso que se hizo en el caso de Ruta 1 no funcionaba muy bien, pero bueno,
de todo lo que se ha planteado desde el 90 para acá, era lo que caminaba un poquito. Sí, no, está bien. Y se quedó en nada. Así es. Con el enorme problema que tenemos en la zona del aeropuerto, el enorme problema que tenemos en la zona de la Uruca, dirección San José, el enorme problema que tenemos hacia la zona franca del Coyol. Sí. Y no avanzamos. No, así es. Totalmente de acuerdo. Parte de lo que nos advierten en el documento, que ojalá realmente se lo lean los candidatos y sus asesores y sus equipos de trabajo, es la importancia de resolver la situación de la conexión frontera norte, frontera sur, Pacífico, Caribe. ¿Por qué esto es fundamental, don Luis? Bueno, mire, yo inclusive desde mis tiempos que estuve en el MOP, allá por los años 80, siglo pasado, mire, el corredor natural nuestro para la economía es el corredor este-oeste. Si parece mentira, que uno pensaría, no, lo más importante es conectarse norte-sur, ¿verdad? Con Panamá por el sur y con Nicaragua por el norte y el resto de Centroamérica. Pero usted, por ejemplo, se da cuenta que las exportaciones de este país se mueven principalmente por la vía marítima, por los puertos marítimos. El turismo, vía aérea. Entonces, si usted quiere estimular y sostener una actividad económica importante, facilite al país la capacidad para exportar e importar. Ese es el eje este-oeste, es en el Atlántico Limón-Moín, TCM, y en el Pacífico, Caldera. Ahí tenemos un problema, de paso lo menciono, que en el Pacífico tenemos una vulnerabilidad de solo tener un solo puerto. Bueno, y un puerto. Medio puerto. Sí, bueno, ahí está Punta Arenas, pero el puerto de Punta Arenas trabaja un poco con turismo y Caldera tiene unas grandes dificultades ahí con los tiempos de espera en Bahía, ¿verdad? Los barcos a veces pasan 30 días ahí, eso le cuesta un bigote de plata a todo el mundo, que la termina pagando el consumidor final, por supuesto. Pero nosotros también creemos, y creo que por ahí en el trabajo se considera, que debieran de verse los puertos como sistemas y no como comunidades aisladas. En todo caso, volviendo a las carreteras, este-oeste para mí es importante porque es el eje vertebral sobre el cual se mueve la economía en términos de importaciones y exportaciones, y las zonas francas se orientan un poco en esa dirección. Y por supuesto también la línea norte-sur, cogiendo Guanacaste, el Valle Central, y ahora, por dicha, con todas sus dificultades, pues tenemos la costanera sur, lo que se llama la 34, que es la carretera que le da el curso natural apropiado a la movilidad norte-sur, o bueno, es noreste-suroeste más. Y que es una gran ventaja dada la situación que recurrentemente se presenta con la Interamericana Sur. Y bueno, por el otro lado ahora tenemos el problema de lo que se está presentando en Cambronero. Sí, bueno, por eso, pero digamos, uno podría decir, bueno, Cambronero tiene sus problemas y eso es un problema también viejísimo, pero bueno, está la 27 que de alguna manera ahí da la alternativa para llegar al Pacífico. En el Atlántico, perdón, estábamos hablando en la otra dirección. Vea, la Interamericana Sur fue una carretera que, si uno la analiza fríamente, técnicamente, nunca debió haberse construido como la ruta primaria para conectarse con el sur. Es una ruta de montaña con una zona dificilísima. Y vea usted que esto es el día de hoy, que esa carretera se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Y al día de hoy sigue teniendo problemas, que son los mismos que está teniendo la 32 ahí en el Surquí. Es simplemente el que tiene un poquito de entendimiento geológico, geotécnico, se da cuenta que una carretera construida en esas condiciones por ese tipo de topografías o de geologías está destinada a tener problemas toda la vida. La 34, la que es la costanera sur, por lo menos sí tiene unas condiciones de
digamos, de disponibilidad mejor y puede, mediante una buena estrategia de mantenimiento, que es otro tema que podemos conversar, podría perfectamente darle la confiabilidad al país para conectarse hacia Panamá. Y por el norte, pues de ahí la ruta, la 1, ¿verdad?, que es la Interamericana Norte, que también ha tenido su cuota de mala suerte con los problemas de los contratistas ahí en la zona de Limonal y cosas de esas. Pero bueno, eso es el panorama. Por eso que yo creo que esas dos rutas principales son las arterias y la comunicación. También, perdón, me perdí un poquito. Esa ruta norte-sur es importante porque al final de cuentas también tenemos un mercado centroamericano que nos conecta con los países, ¿verdad? Hay una cosa que, bueno, hay muchas cosas que a mí me llaman poderosamente la atención, pero una en particular es que en relación con estas rutas de las que estamos hablando, casi todas las obras que están en el aire están financiadas. Y entonces salta la pregunta, ¿por qué no se puede avanzar? No quiero devolverme a lo que ya hablamos al inicio, pero ¿cuánto golpea realmente al desarrollo del país esa parálisis que tenemos? Sí. Bueno, yo no tengo los números, pero deben ser muy importantes el costo de no tener las disponibilidades de las carreteras en las condiciones en que debieran de tenerse. El impacto en el Producto Interno del país debe ser muy fuerte. Pero bueno, como le hablábamos antes, para no repetir, pero a veces, vea usted que lo que es la ironía, no es suficiente con tener resuelto el financiamiento de una carretera. La primera pregunta que hay que hacerse es si es suficiente o no ese financiamiento y cuáles son las reglas contractuales bajo las cuales se está manejando ese financiamiento. Hay algunos de esos contratos financieros con créditos externos que también se han sido mal negociados. Se hace muy difícil la gestión con los contratistas, ¿verdad? Mecanismos de sanciones, mecanismos de llamadas de atención, poder hacer valer. Lo vemos todos los días. Casi nunca se ha podido cobrar una multa, por ejemplo. Bueno, entonces, yo no quería ponerlo así tan crudo, pero hay algunos de esos contratos que no tienen las cláusulas de sanción adecuadas y apropiadas, y cuando ven son créditos que están amarrados a un financiamiento directo externo que se rige por reglas que no son las nuestras. Entonces ahí tenemos otro problema también de cuál es el marco normativo que rige las relaciones de los contratos, ¿verdad? Que no siempre es la legislación nacional. En principio, eso de lo que estamos hablando sería como una cruz. Así es. O como un más. Sí, exactamente. Pero también el documento plantea un tema que no es nuevo, pero al que quizás no se le ha dado mucha trascendencia, que es, en algún momento se habló en este país de la construcción de un anillo periférico, que era como una segunda circunvalación, y lo traigo a colación porque en el documento se plantea retomar la búsqueda de opciones para que ese paso de este a oeste y viceversa, y de norte a sur y viceversa, no necesariamente sea pasando por la capital. Entrando a San José de Baragán. Pero ese proyecto quedó votado. Bueno, ese proyecto quedó votado, y eso sí recuerdo hace tanto tiempo ya, y quedó votado. Me acuerdo de los primeros, no sé si se vale hacer historia de esas cosas, pero me acuerdo que los principales problemas que tuvieron era que el MOP diseñó el anillo periférico, que era la segunda circunvalación, y el problema que hubo fue que se congelaron los terrenos sin pagarlos. Y entonces, después de que pasaba, y me acuerdo haber recibido yo en el MOP a propietarios diciéndome: Luis, por favor, ayúdame, me tienen congelado una propiedad ahí por La Bruca tantos años y no me dejan hacer nada, no me pagan, no puedo hacer nada. Y entonces terminaron yéndose a las vías judiciales, terminaron ganando en los procesos judiciales, como era de esperar, y entonces la jurisprudencia les dijo: ustedes tienen derecho a hacer uso de sus propiedades.
eso empezó y se desencadenó una serie de resoluciones de esa naturaleza, lo cual le dieron obviamente al traste con el proyecto del anillo periférico. Ahora, yo pienso que dentro de esa situación no todo está perdido, porque la conectividad más importante este-oeste es por el norte de la GAM, no por el sur, porque por el sur tenemos la limitación natural de los cerros de la Carpintera, ¿verdad? Pero por el norte sí, y ahí ya existen algunas vías ahí que se pueden aprovechar. Nosotros creemos, por lo menos, de que se puede hacer un Esa sería, digamos, de la 27 a la 1, de la 1 a... Conectar la 27 con la 32 por un anillo norte, más al norte, inclusive que el anillo de la periférica que se pensó en aquel tiempo, que era Portivás. Es un poco más al norte, aprovechando algunas obras. Eso no creo que no lo trabajamos en este detalle en el documento. No lo vi ahí. No, creo que no está ahí, pero en todo caso sí, ese concepto sí. O sea, sí es rescatable la idea de poder trasegar norte-sur, este-oeste, sin ingresar a la GAM, ¿verdad? Y ahora, bueno, por lo menos con el anillo completado, uno podría pensar también que sea más factible moverse también entre la 1 y la 2, o entre la 1 y la 34, sin tener que entrar por la GAM, usando el anillo de circunvalación. El problema es que como también tardó tantos años en desarrollarse, pues a pesar de que tiene 3 carriles en casi todo su recorrido, 3 en cada sentido, pues usted va ahí y ya se da cuenta que está bastante saturado. Y además a ese anillo le faltan trabajos en lo que son los intercambios con las radiales de la GAM, ¿verdad? Entonces ahí ese es otro factor también que da a entender de que no está terminado. Ahora, yo no uso los términos técnicos, me cuesta mucho aprenderme los del ámbito de ustedes, los ingenieros, pero he ido comprendiendo los conceptos. Cuando ustedes hablan, mencionan la trascendencia de entender que esto no se limita, digamos, a un ámbito. Hay una interacción que se tiene que dar entre diferentes sistemas. Ya hablábamos un poquito de los puertos, ligado con esto de conectar los diferentes frentes, pero también está el tema del tren, que tiene un capítulo completo en el documento. Y bueno, quedémonos ahí mientras tanto para no empezar a enredar. Porque iba a mencionar otro de una vez, pero no, es que los dos, cada uno es muy grande. Usted manda, usted es el que manda. En el tema ferroviario, y tenemos un problema muy serio. Hoy en día el Incofer ni siquiera sabe qué es lo que tiene. Y tendríamos que arrancar por ahí para poder empezar a volver a darle forma a un sistema ferroviario decente. No estamos hablando en este punto del que más se ha hablado, que es el transporte de pasajeros en el área metropolitana. Seguimos hablando un poco del tema de carga. ¿Qué hacemos? Bueno, vea, al Incofer le pasa lo que le está pasando y le ha pasado en los últimos 10 años tal vez al Consejo Nacional de Concesiones. Son entidades que han estado ahí como vegetando. No tanto vegetando, como descuidadas, como que no les dan pelota, para usar un término más folclórico. Mire, el Consejo Nacional de Concesiones es para mí una herramienta importante, fundamental, para darle un golpe de timón a la estrategia de desarrollo de este país en materia de infraestructura. Y ahí no le hablo de carretera, le hablo de cualquier tipo de infraestructura. Yo no termino de entender por qué no se le ha prestado la atención y se le ha fortalecido el Consejo Nacional de Concesiones para que pueda hacer más énfasis en el desarrollo de obras mediante las estrategias de alianzas público-privadas. Yo he tenido la oportunidad de representar a la UCAEP y al sector empresarial en el CONAVI durante 3 o 4 oportunidades que me han invitado, y siempre hemos tenido grandes dificultades. Yo no sé por qué
hay como un miedo, un recelo a involucrar más el sector privado como parte estratégico de ese desarrollo que el país requiere. Usted hablaba de Panamá y de Nicaragua, y yo le puedo hablar de Chile, Brasil, pero usted ve en esos otros países que ahí no hay esa preocupación de que el sector privado esté más presente en el tema de la infraestructura. En el caso del ferrocarril, el INCOFER por sí solo no puede, no va a poder, no tiene el músculo estructural para poder involucrarse en un proyecto de esos, y ojalá pudiera, o tal vez pueda, no sé, pero a mí me da la impresión de que necesita más apoyo del gobierno central y de la economía del país como un todo. Los ferrocarriles, y bueno, estoy hablando en estos momentos, estoy pensando más que todo en transporte de pasajeros dentro de la GAM. Déjeme a un ladito la carga, ¿ya? Concentrémonos en esa idea. Tenemos una gran suerte, que es que hay un derecho de vía inalienable que existe en la GAM y que funciona bastante bien para lanzar un buen primer proyecto de transporte masivo de pasajeros en la GAM. ¿Requiere algunas inversiones? Sí, claro. Pasos a desnivel, porque ese cuentito de tener ahí como 400 agujas por todo el vecindario para que los carros las anden rompiendo y todo ese tipo de cosas, eso no va a servir. Hay que trabajar un proyecto con pasos a desnivel. Yo paso por un cruce en el que en promedio se vuelan la aguja de cada lado una vez a la semana. Bueno, imagínese usted, entonces ni para qué discutir el tema. Pero aún con esos problemas es factible. El derecho de vía que existe en el país da para eso. Mire, hace muchísimos años yo trabajé con Eduardo Brenes, el arquitecto Eduardo Brenes, hicimos un trabajo que se llamó un proyecto que se llamaba Prugam. Ahí le dimos mucha importancia y mucho interés al tema del transporte ferroviario. Y los gobiernos pasados, el gobierno pasado y también han venido interesándose y pensando y tratando de promover un proyecto ferroviario. Yo creo que hay que hacerlo, estoy convencido de eso. Pero tenemos que resolver un problema de visión integral. El transporte ferroviario va a poder implementarse siempre y cuando logremos una articulación inteligente entre el transporte ferroviario y el transporte modalidad autobús. Este país y el sistema en la GAM y en todo el país, lo único que conoce toda la vida ha sido el transporte en autobús. Obviamente taxis y otras cosas, pero en el transporte masivo siempre ha sido modalidad autobús. Y para introducir el ferrocarril hay que articular, hay que hacer congruente el sistema de ferrocarril con el transporte de autobuses para que funcione el concepto de la intermodalidad. Los buses alimentando el tren, ¿verdad? Buses alimentando buses y cosas de esas. Yo tengo mentalidad tren, Luis. Sí, yo crecí a la par de la vía férrea. Recuerdo, entre paréntesis, una vez que una locomotora se saltó de la vía y cayó en el caño exactamente al frente de mi casa. Ahí pasó como una semana. Dicho sea de paso, me daba pánico porque yo pensé que esa cosa iba a caminar solita y tenía que cruzarle, pero así, raspándolo para poder entrar al patio de la casa. Pero a mí lo que me inquieta es una cosa. Yo analizo un poco, digamos, el trazado de las vías. Y yo digo, ¿qué tanto realmente podemos interconectar? Porque hay muchísimos lugares donde si uno piensa en función del tren, me da la sensación de que no es muy funcional. Es decir, llevar gente a la parada del tren requiere el mismo tiempo que llevarlos a San José en varios lugares. Y entonces creo que eso es una dificultad de la que no se ha hablado mucho. Bueno, pues porque, como le digo, el sistema de transporte en la GAM ha sido un sistema diseñado principalmente a base de modalidad autobús, ¿verdad? Radiales que entran y salen de la GAM, se interconectan con la circunvalación, digamos ahora, que ya está bastante completa, pero nunca se pensó en el bus alimentando el tren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tren que se desarrolló en este país fue un tren que se desarrolló a principios del siglo pasado, cuya finalidad principal era la movilización de carga hacia los puertos. Exportábamos por Punta Arenas el café y por Limón se exportaba, qué sé yo, el banano y otras cosas más.
Pero si usted analiza sistémicamente, como lo hicimos en algunos trabajos y hay otros que sí que se han hecho, sí es factible intermodalizar el bus con el tren. Yo no digo que sea un jamón, que es muy fácil, no, pero sí se puede hacer, porque lo que sí es cierto es que si no incorporamos el transporte ferroviario masivo a la GAM, nos vamos a caer en lo que hemos estado cayendo en estos momentos. Los autobuses han ido perdiendo la capacidad de resolver la necesidad de transporte de las personas. Entonces las personas deciden, bueno, entonces como el tren, no hay tren, o hay muy poquito tren, los buses llegan tarde, compro mi carro. Entonces todo el mundo está comprando carros y cada vez la flota vehicular de este país crece de una manera espantosa. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Se están saturando las vías, las calzadas, las carreteras. Y vamos a caer en algo que ha pasado en otras ciudades, que es un término que no logro encontrar en español, que en inglés es gridlock, que es como un entrabamiento de la red, ¿verdad? Es decir, en donde en un momento dado hay un choque en la Uruca. Vamos a encontrarlo, ya lo tenemos. Sí, bueno, por eso, pero usted ya hay un choque en la Uruca y resulta que usted pasa allá en Escazú, se llena la carretera. Sí. Y entonces hay que esperar a las 9 de la noche porque el choque fue a las 8 de la mañana. Bueno, eso está pasándonos ya, pero usted ve que el proceso de expansión de la flota particular sigue. Un día estos vi en uno de los documentos que hace un par de años creo que al país le entraron más carros que chiquitos que nacieron. No sé qué significa ese dato, pero me hizo gracia porque como dando a entender de que de aquí la moda es, la necesidad de la gente es resolver su problema de movilidad con el carro particular. Pero de ahí, las carreteras van a ser evidentemente insuficientes para manejar ese tamaño de flota. Pero vamos a otro elemento. Por eso es que uno trata de no mezclar, pero es que todo está mezclado. Entonces, lo que yo iba a mencionar hace un rato era precisamente el tema de los buses. Sí. Y ahí, la primera preocupación que tengo yo es que en años y años de hablar de esto, no hemos podido resolver qué hacer con las concesiones. Porque entonces cuando se sientan gobierno y empresarios, lo primero que cada empresario dice, sí, resolvámoslo, pero no me toque mi concesión. Y las concesiones, me da la impresión a mí, están establecidas en función de los criterios de los empresarios y no de las necesidades de los usuarios. Vamos a ver, en algún momento cuando yo iba a una oficina en Lindora, yo hice todo el análisis de cómo podía llegar ahí en bus. Las opciones eran medio ridículas. Por ejemplo, yo podía salir de mi casa, tomar un bus, ir a Heredia, en Heredia tomar otro bus que me dejara en Belén, y en Belén tomar otro bus que me dejara en Lindora. Los dos últimos, el de Belén, el de Heredia a Belén y el de Santa Ana, el de Belén a Santa Ana, son rutas que tiene la misma empresa. Pero ni así se juntan. Otra opción podía ser ir al centro de Santo Domingo de Heredia y de ahí tomar una interlínea que ya la abandonaron, para ir a Lagunilla, y en Lagunilla tomar otra interlínea que me llevara a... en resumen, cualquiera de mis opciones eran 3 buses. Vaya usted a saber con qué horario, con qué frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Mejor me voy en carro. No, por supuesto, pero vea usted cómo es la cosa. Esa imposibilidad, voy a llamarlo imposibilidad para no especular cuáles son las razones por las cuales no se han podido resolver esos problemas. La sectorización que propusimos en el MOB tiene más de 30 años de estar propuesta y no se han logrado materializar. Yo empecé a oír hablar de sectorización por ahí del 90. 9.312, sí, hace 30 años, ¿verdad? Estamos en los 20 ahora. ¿Y por qué no se ha podido dar la sectorización? Yo no sé, yo creo que habría que ir a preguntarle al Consejo Nacional de Transportes, al CTP, al Consejo de Transporte Público, donde están representados el gobierno y las empresas, a ver por qué no se han podido poner de acuerdo para resolver ese problema.
hay rutas, y las sigue habiendo lamentablemente, donde hay superposición de transporte, de concesionarios. Entonces andan peleándose las marcas y cosas de esas. Pero no quiero ir por ese lado. Vea usted cómo es que se ha deteriorado tanto el sistema y la inflexibilidad para cambiarlo y ajustarlo, que en estos momentos usted ve en las noticias cada día empresas que están devolviendo las concesiones. Porque ya vieron de que el usuario, los clientes que ellos tenían, renunciaron a ser clientes y ahora están diciendo, no, prefiero comprarme mi carrito, que por si me lo financian y aunque tarde 2 horas, pero hey. O no necesariamente comprarse el carrito. Yo le voy a poner un ejemplo real que yo conozco. Bueno, de Barrio San José en Curridabat a San José, una familia de 4 personas que de repente necesitan ir todos a San José. Le sale más barato el Uber o el Pirata que agarrar el bus. Está bien. No, está bien. Yo dije comprar el carrito porque veo los datos. Pero sí, está bien. La situación es más amplia todavía. Bueno, entonces peor todavía, ¿verdad? Está poniéndose más en evidencia que el sistema de buses, como se conceptualizó hace 100 años, cuando empezaron los primeros buses acá, ya está totalmente superado, obsoleto y en franca decadencia. Es peor que el Imperio Romano. Ya ahí los germánicos ya están invadiendo Roma y cosas de esas. ¿Y cuál es la solución? La solución es, hay que hacer un cambio estructural de todo el sistema, en donde se incorpore el autobús con el tren y las otras modalidades de transportes. Y ahí nosotros en el trabajo lo señalamos, y hace poco hubo una serie de mesas de estudio en el ANAME y en otras partes. Hay que fortalecer el concepto de la autoridad del transporte en el país. Y eso es un tema que me parece a mí que es muy importante que sigamos tratándolo y analizándolo, porque si no se impone la autoridad del transporte, que en primera instancia uno dice, bueno, es el Ministerio de Transportes, ¿verdad? Pero ¿por qué es que no se está pudiendo implementar un tren? ¿Por qué no se está pudiendo sectorizar las líneas de autobuses? ¿Por qué hay tantas empresas entregando las concesiones? Son síntomas de que el sistema como un conjunto algo anda mal, y hay que cogerlo, pero no fragmentado, sino una autoridad que incorpore todas esas complejidades y lo proponga como un sistema. Hablábamos recientemente con el director del ANAME, el señor Castillo, a propósito de ese informe que ellos presentaron de las mesas de trabajo de los últimos 2 años que desarrollaron. Y me llama la atención la propuesta esta de la autoridad de transporte. Y le planteo esto. Nosotros nos hemos vuelto especialistas en crear una institución para resolver los problemas que otras instituciones no resolvieron, en lugar de arreglar las instituciones que tenemos. Sí. Cuando se habla de una autoridad de transporte, e incluso ellos plantean darle participación a las municipalidades, a mí, bueno, iba a decir se me paran los pelos, pero está difícil. Yo no sé si eso realmente resuelve, porque me parece que hay una maraña legal que nos ha atrapado. Precisamente cuando yo hablo de las concesiones, es uno de los temas que los empresarios alegan, ¿no? Es que esto es legal, ¿verdad? Y entonces ahí conseguir modificar eso requiere reformas, y resulta que todas las concesiones no se vencen en el mismo momento, entonces se podrían cambiar unas y otras no, y entonces después vienen los cruces y nos hemos metido como en una maraña legal que nos tiene paralizados. Se han esbozado líneas sobre hacia dónde ir, pero ¿realmente podemos avanzar en esa dirección? Mire, yo sé que el informe de la ANAME habla de unas reformas estructurales fuertes, ¿verdad? A mí me parece que eso está bien, pero yo quisiera pensar que bajo la normativa existente se pueden hacer cosas. Pero hay que ponerse
arrollarse las mangas y tomar decisiones. Y tener voluntad. Y por supuesto, si no hay si no hay voluntad, usted lo sabe mejor que nadie. Usted, si lo que quiere es patear la bola para adelante, pues aquí somos muy buenos en patear la bola, excepto en la selección nacional de fútbol, ¿verdad? Exactamente. Pero en todo caso sí le puedo decir que la figura del ministro de Obras Públicas y Transportes tiene las herramientas en este momento, si quisiera, para hacer valer una propuesta de reestructuración del sistema de transporte en el país. Que hay concesiones que son de 7 años, las concesiones de los autobuses, y no todas se vencen al mismo tiempo, pero un buen bloque se vence al mismo tiempo, y aún así eso puede manejarse. Pero hay que sentarse y diseñar un sistema integrado. Entonces, no creo que sea la solución poner un sistema de trenes si no lo analiza interactuando con los autobuses. Y entonces hay que establecer las estaciones intermodales. Me acuerdo haber analizado la posibilidad de que los patios de Incofer, ahí en el sur de San José, ahí podría establecerse un buen sitio para hacer En algún momento se habló también del otro, del Atlántico. Y si vos tenés, sí, también. Y si vos agarras y te das cuenta que tenés ya un anillo de circunvalación funcional, uno podría decir, bueno, voy a diseñar un sistema en donde analizo el anillo de circunvalación, la red, el derecho de vía ferroviario y las rutas de autobuses, y puedo conceptualizar un sistema intermodal, como lo tienen en otros países, pero hay que hacerlo, es difícil. Y como aquí en este país pues ya somos expertos en que todo el mundo opina de todo, pues se hace complicado, pero el colapso vial es el que yo creo el detonante que nos va a llevar a tener que hacer ese tipo de acciones. Don Luis, ¿y las terminales? ¿Cuáles terminales? En algún momento se habló de terminales de autobuses. Las terminales de autobuses en el área metropolitana, sí. En el casco central de San José, más que todo. Pero eso también. Bueno, pero es que sí. De nuevo se quedó. Pero es que esas terminales entonces habría que asociarlas al tren. Entonces el bus llega a la terminal ferroviaria y a la par de la terminal de autobusera está la línea del tren. Por eso le digo que el concepto de la intermodalidad es el que tiene que prevalecer. Usted llega y como en Estados Unidos y en Canadá, me hace mucha gracia que tienen unos términos muy simpáticos que llaman el kiss and drive, el park and drive, ¿verdad? Que son lugares donde usted llega con el carro, la persona se baja, deja el carro y coge el tren, o coge el bus para ir al tren. Entonces, esa intermodalidad es la que hay que estructurar y planificar y desarrollarla. Y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es el jerarca y el rector de la materia. Siempre, y lo he dicho y a base de experiencia, el MOP es más T que OP. Pero el MOP tiende a ser más OP que T. Sí, es parte del... yo creo que a veces es más M que todos los demás. No, en serio. No, sí. Pero vea, es más, le cuento, hace algún tiempo al MOP le cambiaron el nombre, le pusieron MT, Ministerio de Transporte, porque es que... Pero es que ni resuelve transportes. Por eso digo yo que es más M, sí. Es ministerio de lo que sea. En México se llama inclusive Secretaría de Comunicaciones. Secretaría porque es el equivalente al ministerio. Y se llama de comunicaciones porque de lo que se trata es de comunicar. Inclusive en la cartera del secretario de Comunicaciones de México están todas las comunicaciones telemétricas, telefonía, cable, todas estas cosas. Todo lo que es sistemas de comunicación. Que deberían estar para que no rompan una calle, para que no pavimenten una calle y después la rompan para poner un cable. Bueno. Don Luis, nos quedan como 5 minutos exactos. Dígame. Tenemos un caos para llegar al aeropuerto internacional Juan Santamaría, y usted lo reseña muy bien en el documento, pero también tenemos un caos ya para llegar al aeropuerto internacional Daniel Oduber. También, sí. Bueno, yo creo que en el documento, no sé si está mencionada la ruta que conecta
¿Las dos? Liberia con Sí, el aeropuerto, sí, sí. ¿verdad? Me parece que Sí, se me sí, escapa está el número mencionada. de la ruta, pero sí está mencionada ahí. En el tema de infraestructura, vea, hay un problema muy serio. Este país tiene casi 1 kilómetro de carretera por kilómetro cuadrado de territorio. Vea, Reinaldo, en Latinoamérica creo que solo hay 3 países con un índice de ese calibre. O sea, tenemos demasiadas carreteras para el tamaño del país. Entonces, cuesta mantenerlas. Y hablamos nuevamente de lo que hablamos al principio, del famoso porcentaje que el recomendable estudio. En Guatuso y en Upala, por ejemplo, los alcaldes nos decían que ellos tienen un serio problema para darle mantenimiento a las rutas cantonales que Por les tocan a supuesto, ellos, y ni por qué decir el supuesto, MOP por o el supuesto. CONAVI con respecto a las Por rutas eso, pero nacionales. es que entonces hay que ponerse creativos. Involucremos a otros componentes de la sociedad y de la economía a participar en ese proceso. ¿Cuánto cree que le cuesta a usted a Canatrac, por ejemplo, mover sus exportaciones hacia la TSM? Cada vez que se derrumba la 32, ¿cuánta plata pierde el país? Cada vez que se embotella la carretera que va al Daniel Oduber, ¿cuánto le cuesta eso a la operación como un todo? Bueno, ahí es donde yo creo que hay que entender que tienen que intervenir otros actores para poder levantar la capacidad de gestionar la infraestructura que tenemos. Tenemos más de 50,000 kilómetros de carreteras, tenemos aeropuertos, tenemos puertos, tenemos puentes que están en malas condiciones. Y las unidades donde uno podría apoyarse fuerte, como es concesiones, que estoy convencido de eso, ahí están, descuidados, atendidos. El CONAVI, mire, como un 30% del presupuesto del CONAVI es usado para cosas que no son la conservación vial. Y cada vez que pasa algo en el Congreso, le quitan porcentajes de plata al CONAVI y se los van pasando a las municipalidades, que lo entiendo perfectamente, pero entonces el CONAVI cada vez tiene menos capacidad de respuesta para conservar una red carretera que son como de 10,000 kilómetros. Tal vez no deberíamos tener el CONAVI porque era más eficiente el MOP cuando lo hacía. Bueno, no sé, bueno, es puede otra ser, discusión. puede ser. No sé. Mire, cambiar las estructuras institucionales es un dolor de cabeza en este país, ¿verdad? Yo creo más en ejercer la autoridad y llamar a cuentas a los jerarcas que se ponen a... Pero cuando hay jerarcas que ejercen la autoridad, y no me refiero a las de algunos que creen que insultándose se trata de eso, pero cuando se ejerce la autoridad y de repente todo el mundo encuentra recursos legales para frenarlo. Ese es otro problema que tenemos. Bueno, pero ese ya no nos dio tiempo para tocarlo. Invítese a un abogado constitucionalista para que le cuente de eso. Don Luis, muchísimas gracias. Ha sido un gusto verte de nuevo. Solo peloteamos un poquito con respecto a los temas porque son muy amplios y son muchos. Así es. Pero estamos a la orden de parte del colegio, si soy yo o alguna otra persona. En este proyecto hemos participado un montón de gentes. Yo más bien, como el término lo dice, todavía no sé bien quién era facilitador, pero sí recuerdo tener que agarrar el teléfono y llamarle la atención al que estaba atrasado y cosas de esas, ¿verdad? Tal vez no sepa qué es ser facilitador, pero aquí está el resultado del trabajo y eso es lo importante. Muchas gracias, don Luis. Con mucho gusto, estamos a la orden. Muchísimas gracias a ustedes por haber seguido esta conversación. El documento está, por cierto, en el sitio de internet del colegio. Para los que lo quieran consultar, realmente es un documento muy interesante. Traeremos otros temas, porque, por ejemplo, hay uno de vivienda que es impresionante. Da tristeza leer los datos. Eso lo estaremos tocando más adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes y recuerden estar pendientes siempre de este espacio a través de las redes sociales de despertar.cr. Hasta la próxima.